El profeta Nahún. Nahún. Hay un apellido aquí en Colombia que es apellido Nahún. Pero este era el nombre de este gran profeta del Antiguo Testamento que tuvo, digamos, su vida ministerial por ahí en el año 650 y fue muy corto su periodo de ministerio, como hasta el 655. Y es muy importante conocer la vida de este profeta, puesto que hay dos eventos que vamos a explicarlos cuando expliquemos la parte de la relación teológica o la relación que Nahún tuvo con Dios como profeta. Y bueno, Marcelita, pues antes de la parte geográfica hay algunas cositas. No, sería que vayamos de una vez con el... Vamos de una vez con la parte geográfica. Aquí lo que ordena Marcelita es para obedecer. Y ella manda muy bien. Y ¿Cómo lo es? manda con sabiduría. Bueno, son dones que Dios nos da. Yo mando en cambio un poquito duro, un poquito, digamos, como drástico, ¿no? Diga, sí, señor. No, despacito, sí. Bueno, vamos a hablar del profeta Nahún. Vamos a ubicarnos, es que en la parte geográfica me parece tan importante. Vamos a ubicarnos ustedes en la parte, digamos, en el Medio Oriente, ¿no? Desde luego. Pero vamos a ubicarnos en la parte occidental como muy cerca, digamos, a lo que es Ucrania, lo que es Bulgaria, lo que es Hungría, ahí cerca al Mar Negro o también al Mar Mármara. Hacia la parte de abajo está en una serie de montañas donde precisamente nace uno de los ríos grandes bíblicos, que es el río Tigris. Ahí, bien como entre el Mar Negro y por el lado de oriente está el Mar Caspio, ahí hacia abajo, como hacia la parte norte de lo que es el río Tigris, ahí estuvo prácticamente el lugar donde profetizó Nahún. Pero muchos autores dicen que realmente Nahún no fue del reino de Galilea o de la región de Galilea, sino que sí de pronto, dicen algunos, tuvo, digamos, vivió por algún tiempo en lo que hoy podríamos llamar o está ubicado en la gran ciudad de Capernaum, o Cafarnaún también se pronuncia. Pero hay otros que dicen que no, que Nahún nació prácticamente en el Reino del Sur, en la parte norte de la Franja de Gaza. Y que ahí en esa parte de la Franja de Gaza fue donde estuvo Nahún, que luego llegó muy cerca a Jerusalén, que luego estuvo en el reino del territorio de Judá del sur y que realmente fue hacia la Samaria y luego hacia la Galilea. Lo más importante de poder saber que se dice que él estuvo realmente, y eso lo dice el versículo 1 del capítulo 1 del profeta Nahún, es que el libro de esta profecía prácticamente fue revelado en una ciudad llamada el Cos, o el Cos. Pero hay algunos autores que dicen que realmente no era una ciudad, sino que era una región. Hay otros autores que dicen que el Cos fue una ciudad antigua antes de fundarse Nínive. Es decir, cuando se fundó Nínive, antes existía una población llamada el Cos. Y antes de esa población, el Cos, estoy hablando de unos 3000 años antes de la era cristiana, los principales asentamientos que estuvo en esa región fueron unas culturas llamadas de los Oreos, así como las galletas Oreo, pero sin tilde, Oreos. Y también hubo otros pueblos llamados los Hurritas. Y se dice que tanto Oreos como los Hurritas, vea, este es un dato bien interesante, a mí me
me gustó, eran los descendientes de Caín. Porque recordemos que cuando Caín fue precisamente desterrado del lugar donde estaba el huerto del Edén, él se fue, se dice, cerca al mar Caspio. Y en esa región fue donde él estuvo y parece ser que ahí los antecedentes de todas esas poblaciones llamadas los hurritas o los horeos, que después fueron precisamente los asirios, y luego de los asirios, bueno, ahí está parte del pueblo de Irán, los iraníes. Entonces, en todo ese lugar se recorrió el profeta Nahum. No sabemos, en su parte ya para entrar a la parte social, mire que no sabemos ni el nombre del papá, ni de la mamá, ni a qué tribu pertenecía, si era hebreo, si no era hebreo, si era semita, no sabemos. El texto bíblico no lo dice, pero algunos escritos extrabíblicos y también de otros profetas, como el caso de Jonás, el caso de Amós y el mismo Ezequiel, se dice que realmente Nahum, pues era, de todas maneras, del reino de Judá. Y que como era del reino de Judá, pues uno puede pensar que pertenecía a la tribu de Judá. Otra parte social de Nahum es que en verdad no sabemos cuál era la profesión de él. Porque mire, si él desarrolló todo su ministerio al pie de Capernaum o Cafarnaún, que es el mar de Genesaret o de Galilea, podríamos decir que pudo ser un pescador. Sí. Pero si él estuvo en la región al sur o al norte de la Franja de Gaza hoy, ese es un territorio desértico, y en ese territorio las familias o los grupos sociales se dedicaban pues al pastoreo o a los viñedos, a la agricultura. Eso digamos como la parte social. Lo más importante es que Nahum fue un personaje tremendamente utilizado por Dios. Su parte histórica. Miremos primero dos aspectos fundamentales del profeta Nahum. Ahí hay muchas cosas. Cuando Dios llama a un profeta o llama a una persona, así como Dios te ha llamado a ti, pues puede ser para cumplir una función específica, 2, 3 o varias. El caso de Nahum resalta, de acuerdo a los 3 capítulos del libro profético de Nahum, digamos que se resaltan dos aspectos fundamentales. Uno es que profetizó, tal vez unos 50, 55 años antes, profetizó la destrucción de la ciudad de Nínive. Recordemos que la ciudad de Nínive en esa época era la capital del imperio de los asirios. Y recordemos que los asirios fueron los que se tomaron el reino del norte, las 10 tribus, y destruyeron la capital de las 10 tribus del norte, era Samaria. La destruyeron los asirios. Nínive fue destruida realmente tal como lo profetizó Nahum, aproximadamente en el año 612, antes de la era cristiana. En el ámbito cultural, mire que en la parte geográfica mirábamos unos aspectos muy puntuales. En la historia universal se ha dicho que realmente el pueblo de los asirios fue un pueblo violento, un pueblo que masacraba a las personas que no compartían el poder de los reyes. Se habla de que era un pueblo belicoso. Es decir, cuando se habla de belicoso, era un pueblo que toda la vida vivía de la guerra. No trabajaban, no se preocupaban por la agricultura ni por otras cosas. Dicen los historiadores que se dedicaban era a saquear las demás ciudades y vivir de las demás ciudades. Algo muy parecido a los filisteos. Pero esos eran los asirios. Entonces, digamos, una cultura tan violenta, una cultura tan belicosa, tan malvada de los asirios, pues eso permitía que en primer lugar se tomara el reino del norte
insistió en tomarse el reino también del sur, se tomó la ciudad de Tebas antes de que fuera destruido. La ciudad de Tebas, recordemos que era de las grandes ciudades del Egipto, ¿no? Esa también fue tomada, y bueno, también se tomó muchas otras ciudades, la antigua Babilonia, no la nueva Babilonia de Nabucodonosor II, sino anteriormente, porque recordemos que la Babilonia surge con Nimrod desde la época de la Torre de Babel, de tal manera que ese choque cultural de los asirios con lo que es el pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel tuvo que defenderse y se defendió, pero ¿sabe qué? Como el pueblo de Israel apostató, abandonó al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, Dios les mandó un castigo y por eso destruyó la ciudad de Samaria, el reino del norte, en el año 722, y Nínive fue destruida en el 612. Sí, digamos que efectivamente lo que tú decías, no hay mucho que, digamos, como de descripción del personaje, contrario a lo que de pronto veíamos con Jonás, que sí, el texto hace harto énfasis en el personaje como tal. Acá Nahum, no, Nahum acá lo único que nos dice es lo que está ahí en capítulo 1, versículo 1, que vivía en el Cos, y pues todo lo que tú mencionabas, pero pues de su nombre significa consolador, Nahum significa consolador. Y pues obviamente uno podría allí destacar de él, pues por el mensaje que Dios transmitió a través de él, pues obviamente un hombre de obediente. Sí, un hombre, una persona muy obediente a Dios, una persona de carácter, porque pues igual para ir a transmitir un mensaje como el que le tocó llevar a Nínive, pues obviamente pues tiene que ser una persona también con una entereza, con una firmeza, también con una fe clara en el Dios Todopoderoso, tener una relación con Dios, porque pues de todos modos para que Dios lo hubiese elegido para transmitir este mensaje es porque pues él tenía una relación con él, ¿sí? Tanto Nahum con Dios, para ser el portavoz de Dios, para ir a llevar juicio, porque realmente el mensaje de Nahum está centrado, es el tema central, es el juicio contra Nínive. Y pues muchos dirán, pero ¿cómo así? Si Dios le perdonó a Nínive y a la final no trajo destrucción. Sí, lo que pasa es que, digamos que Nahum es como una secuela, como dicen algunos escritores, de lo que pasó con Nínive, porque pues con Jonás Dios tuvo misericordia de ellos se arrepintieron, todo Nínive se arrepintió, como lo dice allí las escrituras, hicieron ayuno y todo esto, y se arrepintieron, ¿sí? Pero, pues según los escritos y demás, dicen que por ahí más de 100 a 150 años pasó, digamos, como para que el pueblo de Nínive, pues, volviera, se alejara de Dios y volvieran a sus malas costumbres, ser un pueblo pagano, un pueblo despiadado, porque recordemos que Nínive pues era la capital de Asiria. Entonces ellos otra vez pues se volvieron a Dios, y pues Dios es un Dios justo, lo saben todos, pues ya lo hemos hablado, y Dios en esa justicia también pues obviamente trajo esa justicia a Nínive, les dio la oportunidad en su momento. Ellos vivieron conforme a la voluntad de Dios por un tiempo, no se sabe exactamente por cuánto, pero sí, como decía, alrededor de unos 100 a 150 años pasó para que pues Nahum fuese y diera pues esta profecía, este juicio que venía para Nínive de destrucción por haberse vuelto en contra de Dios. Entonces yo creo que de Nahum, o sea, una de las cosas de resaltar acá es que pues en este caso, como en varios perfiles de personajes que ya hemos analizado, él no se centra tanto en el personaje como tal, sino en el mensaje. Y acá, pues, Nahum es uno de esos personajes en los que, pues, podríamos inferir el carácter de él, sí, como decía, para redondear, un hombre de fe, un hombre de convicciones, de relación con Dios, un hombre de carácter por el mensaje que le tocó llevar a Nínive, y un hombre que tenía claro pues también el obedecer a Dios, porque obviamente pues no debe ser fácil ir a una ciudad y transmitir pues este
tipo de mensajes, ¿verdad? Sí. Qué bueno, Marcela, porque tú resaltaste algo muy importante que a veces fallamos, ¿no? Claro, hay que admirar al personaje, ver su obediencia, ver cómo realmente se conectó con Dios y cómo cumplió la misión, sino es centrarnos no tanto en el mensajero, sino en el mensaje. Sí. Y eso es lo más importante de todo profeta, de todo escritor, de todo todos los apóstoles y de todos los escritores de la palabra de Dios. Es que nos fijemos en el contenido que sea la palabra de Dios. Y digamos, para puntualizar algunos aspectos muy propios de Nahum, pues cuando se lee los 3 capítulos del libro, encuentra uno una belleza de poesía. Sí. Es decir, pareciera ser que fueran como himnos, pareciera ser que fueran alabanzas escritas en el mejor lenguaje hebreo, pero en forma de género de poesía. Ahí hay unos pasajes que son bien hermosos. Por ejemplo, si tú revisas el capítulo 1, del versículo 2 en adelante, de pronto hasta el 8, y empieza uno a leer, ese es un poema, y si uno mira exactamente en cada versículo hay el significado de las primeras 8 letras del alfabeto del hebreo. Y eso es bien importante. Esto para indicar que, digamos, Nahum fue un gran escritor Sí. que conocía muy bien el lenguaje hebreo de la época y que como tal su profecía fue eminentemente cumplida. A veces puede llegar uno a pensar, esto ya son cosas del pasado, ya fue un hecho cumplido, y sí, podemos en verdad resaltar, como lo dije anteriormente, que en el año 612, el imperio de Babilonia, destruyó a la ciudad de Nínive. Y al destruir la ciudad de Nínive, destruyó al imperio de los asirios. Y recordemos que esto fue en el 612, pero en el 722, antes de la era cristiana, ya Asiria había destruido la ciudad de Samaria. ¿Qué nos podemos acoger a entender de lo que son las enseñanzas de esta tremenda destrucción de uno de los imperios más grandes de la época, los asirios, por parte de los babilonios? Y se dice, y aquí es donde está esa precisión que ustedes pueden ver en el texto de Nahum, es cómo realmente desde el capítulo, digamos, 1, que habla de la ira de Dios, es decir, el de hacer justicia de Dios, ya en el segundo capítulo, como en la parte final, viene la destrucción de Nínive, es decir, 2 del versículo 13 en adelante. Entonces, esta profecía de Nahum se cumplió al pie de la letra de la destrucción de Nínive. Marcelita nos decía ahora que es precisamente porque los asirios, los ninivitas o ninivitas, eran unos tremendos enemigos del pueblo de Israel. No solamente habían terminado con las 10 tribus del norte, sino que también llegaron al sur. Por la misericordia y el poder de Dios, fíjese que Dios aplazó, digamos, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, pero ya no lo hizo los asirios, sino vino a cumplirse en cabeza de Nabucodonosor. Y ahí es donde tenemos que nosotros entender lo que profetizó Daniel de las 4 bestias. Y la primera realmente bestia como tal eran los asirios, y la segunda bestia los babilonios, y la tercera bestia eran
los griegos, y la cuarta bestia, los romanos. Esa visión ya la había dado Daniel muchos años antes. Y Nahum lo que hizo fue, él sabía la profecía de Daniel, y lo que Nahum fue fijar de que Nínive sería destruida y que esa ciudad nunca más volvería a levantarse. Y aquí hay una profecía que en el sentir de muchos estudiosos de la palabra de Dios, la parte profética, y ya con el estudio del libro de las revelaciones, dicen cómo fue destruida Nínive. No fue ni por una situación de contiendas entre los mismos ejércitos, sino que fue un verdadero fuego que cayó sobre esa ciudad de Nínive y quedó totalmente arrasada. Solamente quedaron las piedras y nunca más se volvió a levantar esa ciudad de Nínive. Tremendo. Sí, muy tremendo porque definitivamente esto lo que muestra es el carácter de Dios, que además, como tú lo decías, Juan, realmente es una poesía escucharlo, digamos, a leerlo aquí en el capítulo 1, donde dice: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persisten en su furia contra sus enemigos. Y persiste, ¿sí? O sea, aquí digamos que este versículo, esta es una traducción viviente, pero me parece muy importante porque no es que Dios, este es malo y ya voy a ejercer justicia contra él, no. Dios da oportunidad una tras otra, pero los asirios eran un pueblo muy cruel. Sí, entonces ellos persistían en hacer daño a sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Este versículo me recuerda, está en Éxodo, que Dios precisamente se lo manifestó a Moisés y por eso vemos cómo estos profetas eran conocedores de la ley. Conocían la Torá, para ellos hablar con propiedad y de lo que era el carácter de Dios a estos pueblos. Dice: da muestra de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en él, pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Y bueno, así sigue, pero realmente es fascinante lo que tú dices, realmente es un poema el leer estos versículos, porque cuando lo hacemos entendiendo también el contexto cultural, histórico, todo lo que pasaba en ese momento, pues obviamente entendemos que no es que Dios sea un Dios malo, no es que Dios sea un Dios cruel, sino que realmente es un Dios de justicia, es un Dios de amor, de misericordia, como lo hemos visto, pero un Dios de justicia, porque Él les perdonó a los ninivitas su maldad, su crueldad. Él envió ese mensaje para que ellos se volvieran de su mal camino, si no los destruiría. Dios cumplió, Dios no los destruyó en ese momento y ellos se apartaron, pero volvieron a sus andanzas. Entonces, esto también que muestra, Juan, es esa naturaleza de esa inclinación a hacer el mal y de darle la espalda a Dios y tal vez hasta burlarnos de Dios. Sí. Porque eso es como cuando uno de padre, uno cede con los hijos y cede. ¿Qué pasa? Que el hijo ya no te toma en serio. El hijo ya no lo toma uno en serio. ¿Por qué?
porque entonces si uno no ejerce una disciplina con un hijo, pues el hijo entonces va a creer que es que entonces, no, él es el papá chévere, la mamá chévere, entonces yo puedo hacer esto o aquello porque no pasa nada. Sí, entonces así más o menos es esa cuestión, digamos, como también en nuestra relación con Dios y en nuestro comportamiento. Muchas veces porque sí, no sabemos cuánto, lo que decíamos, los ninivitas, cuánto duraron cerca a Dios, pero si no se fortalece esa relación con Dios y no hacen lo bueno como dice acá, pues Dios sencillamente pues trae el juicio, que fue lo que sucedió. Sí, Marcelita, y qué bueno por la lectura de esos textos del primer capítulo de la profecía de Nahum, porque aquí en primer lugar vemos la belleza como escribía Nahum, pero ante todo es el mensaje, Sí. es el mensaje. Ahora, cuando se lee el libro de Nahum, pues realmente ve uno esa triste historia de destrucción de una ciudad, Nínive, que era la ciudad más grande de esa época. Es decir, junto con Tebas, Egipto, que también fue destruida, y luego la capital de Nínive, fueron realmente en esa época, eran las grandes capitales de los imperios, no existía todavía el imperio romano, ni la parte de los griegos, incluso ni de los mismos babilónicos. Pero lo que sí encontramos es un gran mensaje para lo que es la iglesia de hoy y el fin de los últimos tiempos. Porque mire, Nínive fue destruida a base de fuego. Nínive fue abordada o invadida por nubes de langostas. Nínive fue como una de las grandes ciudades, de grandes edificios, de grandes construcciones, de grandes jardines y de grandes comodidades de palacios para los reyes. Hoy es un montón de piedra. Y examinando muy puntualmente lo que dice, por ejemplo, el Salmo 116, no los voy a leer, voy a como enumerarlos. Isaías 11, 3:2, Hechos de los Apóstoles 17:31, Romanos 2:6 y 2 de Timoteo 4:1. Lo que dice acá en esos textos que acabé de indicar es sobre el juicio a las naciones en los últimos tiempos. Y si nosotros nos vamos, amigo oyente, a examinar, por ejemplo, versículos, o mejor, capítulos, como el capítulo 6 de Apocalipsis que habla sobre los sellos, si analizamos los versículos que hablan en el capítulo 10 y 17 sobre lo que es las trompetas y las copas, vemos allí el juicio de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir estos textos anteriormente? Que así como fue destruida Nínive por el fuego, invadida por las pestes y invadida por una cantidad de depredadores, así se cumplirá lo que dice en la final trompeta, el capítulo 19, 17 del Apocalipsis, que hablan precisamente cómo todas las naciones del mundo serán juzgadas y serán destruidas. Mire, nosotros, bueno, quienes conocen otros países verán las grandes obras arquitectónicas, las grandes obras de construcción de vías, cosas majestuosas, como el túnel ese que acabaron de hacer en la China, que tiene 34 kilómetros por debajo del mar. Bueno, son obras majestuosas. Los edificios de Dubái, el Burj Khalifa o las Petronas, o aquí en Bogotá, uno ve esa cantidad de edificios muy bonitos. Miren, así como quedó destruida Nínive, solo piedras, así quedarán destruidas todas las naciones, óigase bien, que rechazaron a Jesús, que rechazaron a Cristo como Señor y Salvador, que se burlaron de la palabra de Dios, que tergiversaron la palabra de Dios. Este es un contexto
muy importante entenderlo hoy, porque así como cayó Nínive, una nación pagana, una nación perversa, una nación violenta, una nación, como dice el texto, belicosa, así quedará destruido todas las cosas que hay en el mundo, y en el mundo, desde luego, que ni siquiera va a quedar, si es que van a construir el tercer templo. Unos dicen que en ese tercer templo es donde va a estar Jesús gobernando en el periodo milenial, pero otros dicen que realmente no, porque se habla de la nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra, una Jerusalén santa, una Jerusalén espiritual, una Jerusalén que prácticamente va a ser el reino de Dios, de tal manera que así como quedó destruida Nínive, y que hoy solo es un montón de piedras, así quedará en los últimos tiempos las grandes ciudades, las grandes obras de los hombres. ¿Qué es lo que queda? El mensaje que nos dan aún de que debemos nosotros creer siempre en fidelidad a un solo Dios y creer la profecía, porque la profecía se cumple, tal como se cumplió la profecía de Isaías, de Miqueas, de Zacarías con relación a la venida del Mesías, su ministerio, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, en dónde iba a resucitar, qué iba a pasar después. Así toda la profecía de Nahum se cumplirá con el juicio a las naciones que rechazaron a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sí, digamos que acá también en Nahum podemos resaltar esa esperanza que Cristo trae para su pueblo, y está en Nahum 1:15, donde dice: miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias, trae un mensaje de paz. ¿Dónde qué? Trae un mensaje de paz, celebra tus festivales, oh pueblo de Judá, y cumple todos tus votos, porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra, serán destruidos por completo. Y el capítulo 2, versículo 2 dice: aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero él restaurará su esplendor. Su esplendor. Y vea qué bueno, Qué hermoso. Marcela, esas palabras, porque acá en Nahum estaba profetizando que, si bien es cierto, Nínive iba a quedar destruida toda, el caso del reino del sur iba a quedar el remanente. Sí. Y cuando estudiamos todo el regreso del pueblo de Israel después del cautiverio, pues se habla del remanente. Y del remanente se habla después de el ministerio de Jesús. Realmente, ¿quién fue ese remanente sagrado de todo el pueblo de Israel, de millones que habían? Pues está, digamos, reflejado fundamentalmente pues en los 12 apóstoles, ¿no? Sí. Pero ese remanente hermoso con que nace la iglesia son los 120 allá en el aposento alto el día de Pentecostés. Fíjense que lo que nos estaba compartiendo Marcelita tiene toda esa conectividad de esperanza para el pueblo de Israel, el remanente, el que a pesar del pecado se arrepiente y sigue reconociendo realmente al pueblo de Israel, como hoy estaría, digamos, en la ortodoxia judía, ¿no? Sí. Ahora, muy importante también lo que dijo Marcela, porque después de ese remanente viene ese sermón, digamos, de Pedro, vienen los 3,000 convertidos y viene el crecimiento de la iglesia. Y en el crecimiento de la iglesia, allí hay mucha discusión, porque esta ya es una escatología muy dada dentro de la parte de los libros proféticos y el libro de la Revelación, y es que se dice por unos que el pueblo de Israel, pues realmente es la iglesia. Sí. La nueva Israel, muchos dicen, ¿no? Que la iglesia es el nuevo Israel. Otros dicen que no, que el pueblo de Israel tiene unas promesas específicas para él, que Dios las va a cumplir y que las va a cumplir en el periodo milenial. Pero lo que sí es cierto es que ese capítulo, si no estoy mal, es el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, habla sobre los 144,000. Y entonces eso le conecta a uno realmente que, digamos, la salvación
como dice el Evangelio, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero lo que sí nosotros tenemos es que ya ir, digamos, adelantando las aplicaciones es que la caída de Nínive en poder, un imperio también pagano, Nabucodonosor, que fue el que destruyó prácticamente a Nínive, y después, mire, ¿quién destruyó a al imperio babilónico? Los persas, los medopersas. ¿Y quién destruyó después a los medopersas? Los griegos. ¿Y quién destruyó después a los griegos? Los romanos. Y hoy, ¿cómo estamos en el mundo? Unas potencias mundiales que destruyen a otros pueblos. Fíjense que toda eso es una cadena. Lo que sí quiero proclamar realmente es que, digamos, dentro de todo el panorama mundial actual, pues realmente aparecen toda la profecía que se ha cumplido. En Cristo Jesús se cumplirá toda la profecía que falta por cumplir, especialmente la de Nahum que estamos mirando, de la destrucción de las naciones, la de la profecía de Ezequiel desde el capítulo 37 en adelante hasta el capítulo 40, empezando por el Valle de los Huesos Secos, la restauración de Jerusalén, la restauración del pueblo de Israel, pero la restauración espiritual, de tal manera que Nahum es uno de los profetas que nos dice, miren, a través de la historia han habido mucha destrucción de ciudades. Un día se va a llegar donde se va a destruir todo, pero lo que va a permanecer es precisamente el poder de Dios y el reino de Dios en la eternidad. Sí, sí, digamos que de todos modos para dejar también pues nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, es que oremos por nuestras naciones, porque Dios tiene paciencia, Dios es un Dios misericordioso, como lo hemos leído, Él es lento para la ira, ¿cierto? Pero que hace justicia, hace justicia. Y este caso de Nínive, pues no podemos pasarlo por alto. Ah, sí, fue una ciudad, no se arrepintieron y les cayó fuego del cielo y los destruyeron. Porque así mismo, yo creo, Juan, tú que eres historiador, pues cuántos imperios no han pasado, o sea, por ejemplo, una de los, no sé, Londres o Inglaterra, o sea, Sí. fue un país, fue una nación donde, imagínate, se dio uno de los grandes también evangelistas. Y pues también el declive que se dio es, digamos, como en la parte moral, en la parte cristiana, lo que está pasando con Estados Unidos, una nación, o sea, donde realmente los cimientos bíblicos, fundamentos bíblicos, y qué está pasando ahora, una nación llena de perversión que le está dando la espalda a Dios. Entonces, no podemos, o sea, esto no es como, ay, sí, pasó por allá, no, esto está acá en la Biblia consignado porque Dios quiso que estuviese consignado para que nosotros analicemos en el Espíritu Santo y digamos, oye, Señor, esto yo estoy viendo, esta ciudad, tú la destruiste porque se volvió contra ti, porque practicó la idolatría, la crueldad, la injusticia, la corrupción, todo eso. Mi nación tal vez está practicando eso, se ha vuelto contra ti y te ha dado la espalda. ¿Qué está pasando? Para que oremos por eso, porque eso no es tan lejano y eso está sucediendo. Marcelita, tú has tocado un tema, ¿verdad?, de temor y temblor. Porque la Alemania en la época de la Reforma, toda la población realmente recibió las enseñanzas de la Reforma y volvieron nuevamente a estudiar las Sagradas Escrituras. Ese remanente, llamémoslo así, que está en Alemania pasa a los países escandinavos y pasa a Londres, como tú le dijiste. Y en Londres es el semillero de los grandes maestros de la palabra. A ver, John Wesley, Jonathan Edward, William Carey, el que quemaron, bueno, ahorita se me pasa por alto. Y en ese avivamiento del Reino Unido, llamado así hoy, pasa Norteamérica. Y hoy Estados Unidos está pasando por una situación muy difícil. Era una nación donde realmente era todo el 98% creyentes del Evangelio protestantes,
y hoy realmente ya no lo son. Entonces eso da tristeza, ¿no? Y tenía algo escrito aquí para hablar como una aplicación, pero el 2 tiempo, minutos estamos en el tenemos. tiempo. Es que este es un escritor norteamericano que me gustó mucho esta parte, no lo registré acá, me olvidó copiarlo. Dice que el mensaje de Nahum todavía tiene vigencia, Ujú. hoy está vigente. Sí, Y dice que la decadencia finaliza siempre en la destrucción. sí. Eso es lo que estábamos hablando. Dice que aunque el Señor es tardo para la ira, también es grande en poder y no absolverá A a los los malvados. malvados. Esto es tremendo. Y sigue diciendo el autor que su misericordia no le robará la justicia, ni la justicia a la misericordia. Es decir, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero Dios ante todo es justo. Y cuando se habla de la justicia de Dios, hay que entenderla con precisamente lo que es el juicio a las naciones que lo rechazaron. Y sigue hablando otras cosas que el autor interpretó, especialmente del libro de Nahum, en los capítulos que leyó Marcelita en el primero, y también en el capítulo 3, especialmente donde se habla de la destrucción total de los reinos de las naciones. Bueno, Marcelita, ahí no se nos ha agotado el tiempo. Sí, pero pues antes recordarles a los oyentes que se pueden inscribir porque a mí me parece que este seminario que van a tener los pastores trayendo pues al pastor, escritor y máster en teología Samuel Pérez Millos, pues tiene mucho que ver también con la audiencia del Impulso, porque este seminario es para los estudiosos de la palabra. O sea, esto es para gente que realmente que le gusta. Por eso están acá escuchando el Impulso, o si no alcanzan a las 3, de 3 a 4, luego se conectan y lo siguen por Facebook y YouTube. Pero es para ustedes, o sea, para esos estudiosos, los que les gusta entrar, ir profundo en las Sagradas Escrituras. Así que recordándoles que se inscriban porque son cupos limitados y pues no le quitemos la oportunidad a alguien que sí sea estudioso de la palabra y que pueda ser bendecido con este seminario. Recordamos la línea WhatsApp 323-213-2073. 323-213-2073 es la línea WhatsApp para que se inscriban a este seminario que será el 4 de septiembre e inicia a las 5 de la tarde. Y algo muy bueno, comprar los libros, si usted puede comprar uno de los libros, no tiene que comprarlo los 3, uno de los 3 libros, pues sería muy chévere que usted lo compre antes, con eso lo lee y cuando esté en el seminario, pues también va a poder preguntarle al pastor y doctor Samuel Pérez Millos, y puede ser el libro de la Trinidad, Bibliología, Cristología, cualquiera de los 3 o 2, bueno, como usted lo desee, pero los puede adquirir acá en Fuego o escribir en la línea WhatsApp 322-729-1386 para saber cómo adquiere el libro de alguno de los libros del pastor Samuel Pérez Millos. Bien, Marcelita, gracias. Nos acompañó en el Control Master Lorena. Gracias a quienes estuvieron conectados en YouTube, en Facebook y por WhatsApp. Bendiciones. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.